estamos hablando de que la iglesia es sobrenatural. ¿Me dice amén? ¿Ya? Oh, nadie cree que la iglesia no es sobrenatural. Que usted es sobrenatural. ¿No dice amén? ¿Usted es sobrenatural o no es sobrenatural? Claro. Usted vive en un reino que no es de este mundo. ¿Ya? ¿Cierto? Usted ya no es. Y eso ya lo hace sobrenatural. Y si ahora le dicen, ¿sabes qué parece extraterrestre? Sí, de verdad, tú dices una verdad, soy extraterrestre, porque yo no pertenezco a esta tierra, ¿cierto? Mi lugar está allí con el Señor. ¿Me dice amén? Ya, Pablo lo dijo de esta manera, ya, dice que él dijo, ¿cierto? Que él se vio sentado junto con Cristo en los lugares celestiales. Y eso es porque sabía Pablo que no pertenecía acá, sino que, ¿cierto? Arriba en los cielos. Así que estamos hablando entonces de esta iglesia sobrenatural. Y lo que hemos estado viendo este tiempo es cómo nosotros estamos. ¿Ya? Como iglesia, como persona, como individuo, ¿cierto? Nos podemos manifestar ni desarrollar. Y hemos visto también el contrapunto, que es Dios. ¿Ya? Que es Dios, ¿cierto? El día jueves, por ejemplo, estamos viendo a este Dios, ¿ya? Que un día tendremos que acudir delante de Él, que Jesucristo pagó todo, ¿ya? Y que tenemos a un Dios que es Padre. Dice amén usted, pero que también es juez. Es Padre y también es juez, ¿ya? Así que por eso mismo nosotros podemos entrar confiadamente, porque el que nos va a juzgar también es nuestro Padre. Me dice amén, y hay alguien que ya pagó por nosotros, ¿ya? La gran misericordia. Por eso se renueva de día en día, porque tenemos un Padre. Ay, nadie cree. Porque tenemos un padre. Yo no sé, ¿tiene usted un padre o no? Lamento si su padre no ha sido lo mejor ni el mejor, pero yo creo tener un padre, y este sí que es bueno. Este es buenísimo. Este es grande, maravilloso. Dice que es grande, que es tardo para la ira y grande misericordia. ¿Me dice amén? Entonces mi vida ha sido una vida, ¿cierto? Desde el día en que yo entré con Él a su reino, ha sido una vida de ver el amor del Padre, de entenderlo. Por eso Jesús no halló mejor forma de decirle a sus discípulos, cuando oren, oren así. ¿Ya? Y le dijo Padre nuestro. Entonces, ¿por qué? Porque había que ver a Dios como Padre. Hay mucha gente que presenta a Dios como un juez simplemente, como alguien severo, como que te vas a condenar, como que te vas a ir al infierno. Y eso es verdad si uno no tiene a Cristo. Pero ni el Padre juzga a nadie, ni el Hijo ha venido a juzgar a nadie. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Y entonces es simplemente por no haber creído, por haber desechado el tiempo de la gracia ya en esta tierra, es que realmente somos condenados. Pero no porque Cristo quiere condenarnos, no porque el Padre quiere condenarnos, porque Cristo vino a buscar lo que se le había perdido. ¿Cuántos dicen amén? Y Él vino no para condenar al mundo. ¿Se da cuenta usted? Entonces no hay condenación. Diga, no hay condenación. Eso es. Lo mejor que trajo la buena noticia o el Evangelio es que ya no hay condenación para los que creen en Cristo el Señor. ¿Me dice amén? ¿Ya? Así que eso es maravilloso. Estuvimos viendo esto y mucho más el día jueves, ¿ya? ¿Cierto? Pero nosotros debemos seguir avanzando en esto y viendo dónde estamos, en qué lugar nos encontramos, ¿ya? ¿Cierto? Como iglesia o como hombres y mujeres del Señor, hijos e hijas de Dios, ¿cierto? Tenemos que tener claro dónde estamos. ¿Me dice amén? ¿Dónde estamos? ¿Ya? Porque donde usted está es como entonces usted puede tener seguridad. Es como usted puede realmente concentrarse en lo que está en usted. ¿Ya? Si usted está en un lugar donde está en peligro, usted va a tratar de que no le ocurra nada, ¿cierto? Pero nada malo. ¿Me dice amén? Puede estar en la altura, puede estar, ¿cierto? Frente a algo que es peligroso. La inseguridad hoy día es parte del diario vivir. En todas las cosas hay inseguridad. ¿Me dice amén? Ya, todo es inseguro. Ya, vivimos en un país donde también hay una cierta inseguridad personal. Entonces, todas estas cosas ha de ser motivo para saber quiénes somos y dónde nos encontramos. ¿Ya? Si somos hijos de Dios, ¿cuántos somos hijos de Dios? Entonces, nuestro lugar debe estar muy claro. Debemos tener seguridad, certeza, confianza, dónde nos encontramos. ¿Me dice amén? ¿Dónde nos encontramos? Yo no sé, ¿ya? Pero yo estoy en Cristo. Ay, gracias. Yo estoy en Cristo. No sé usted, pero yo estoy en Cristo. Así que mi lugar está bien. Yo estoy en un lugar seguro. Yo estoy en un lugar seguro. Pablo por eso decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Miren la seguridad de Pablo, que cuando
vinieron a apresarlo y que cualquier cosa que podía sucederle, ¿cierto? Temerariamente contra su vida, él decía, y le decía a su gente, le decía a aquellos, Pablo, arranca, huye porque te van a apresar, te van a matar. Me dijo, estoy dispuesto a dar la vida por él. Eso es seguridad. Porque ¿quién puede decir yo quiero dar la vida si no tiene seguridad de lo que le va a pasar después de esa vida? Porque hay gente que no quiere morir. Porque hay gente que se aferra a esta vida. ¿Ya? ¿Cierto? Dice, no, es que no quiere dejar a este. No, hermano. Nosotros nos aferramos por nosotros mismos. Hágalo al revés. ¿Por qué llora cuando alguien se muere? Usted llora por el muerto. Usted llora por usted. Usted llora porque sus sentimientos se manifiestan. Usted tiene dolor. El muerto está muerto. ¿Sí o no? Pero esa es la realidad, ¿ya? ¿Cierto? Entonces estas verdades parecen ser fuertes de repente, pero son verdades. Y la verdad hay que tomarla en el orden que corresponde. ¿Me dice amén? Entonces mi hermano o mi hermana, ¿cierto? Si en este sentido nosotros vemos la seguridad donde estamos, ¿ya? Podemos decir entonces lo siguiente, que el amor y la misericordia de Dios, ¿cierto? Son esenciales para mí. ¿Me dice amén o no? ¿Ya? Porque cuando estamos mal, ¿qué necesitamos? La misericordia de Dios. ¿Me entiende? ¿Cierto? Cuando nos alejamos de Él, ¿qué necesitamos? El amor de Dios. Por algo entonces son valores esenciales para nosotros. ¿Ya? Y esto viene del cielo. Diga, esto viene del cielo. Porque el que le haces algo malo, Él quiere tomar venganza. ¿Cierto? Hay gente que un día te puede decir te amo y al otro día te puede decir ya no te amo. Pero el Dios del cielo siempre tendrá misericordia. Siempre tendrá amor para aquellos que le buscan a Él. ¿Me dice amén? Entonces, estar en Cristo o Cristo por nosotros es algo extraordinario. ¿Me dice amén? Escondido estamos en Él, oculto estamos en Él. Así que Cristo está en nosotros y por nosotros. ¿Ya? Y en eso entonces tenemos seguridad. Y vamos a ver entonces cómo planteamos esta seguridad. ¿Ya? Por eso le hemos puesto Cristo por nosotros, porque realmente fue Él el que gesta la seguridad para aquellos que realmente estábamos llenos de temores, llenos de miedo, llenos de tantas cosas en la cabeza, ¿cierto? Que no sabemos para dónde va la micro. Hemos tomado decisiones malas, equivocadas, erradas, ¿cierto? Somos parte a veces del hazme reír de otros. Ya la familia tiene un concepto muy raro de nosotros, nos mira. Bueno, así ha sido nuestra vida, pero cuando llegamos en Cristo, las cosas empiezan a parecer diferentes. ¿Me dice amén? Entonces, el Señor nos ayuda a entender esto entonces, que en Cristo está por nosotros en una acción maravillosa. Este texto es muy conocido ya del párrafo de 2 de Corintios, ya donde muchas veces hemos hablado fuertemente de lo que es la acción de cada uno de nosotros, ya, ¿cierto? Por eso dice que hay que predicar el Evangelio. Mateo lo dice, ¿cierto? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Porque eso se lo dio a todos, no simplemente a los discípulos, sino que a todos. ¿Cuántos dicen amén? Todos estamos, ¿cierto? Después en Cristo estamos aptos para predicar el Evangelio, ¿cierto? Llevándole la buena noticia a aquellos que necesitan. Porque ellos están inseguros, ellos no viven en un lugar, ¿cierto? Donde pueden decir de esta muerte, si yo muero ahora, yo sé que un día viviré. Porque Cristo me dijo, aunque esté muerto, yo viviré. ¿Ve que estamos escondidos en Él? Por eso es Cristo por nosotros. Cristo por nosotros. ¿Me dice amén? Entonces vamos y leamos un poquito entonces estos versículos que están aquí en nuestra cita bíblica. Verso 16 de 2 de Corintios, capítulo 5, verso 16 en adelante. Hasta el 21 vamos a considerar. ¿Ya? Dice, de manera que nosotros, de aquí en adelante, conocemos según, ¿cierto? A nadie conocemos según la carne. Ya no hay una evidencia natural. Y eso es lo bueno. Por eso, de repente, a lo mejor te pueden decir, llegas a casa y vienes de la iglesia. Por una actitud mala que hemos tenido, dice, pero vienes de la iglesia. Entonces, la Escritura trata de enseñarnos que no debemos ser conocidos por nuestra naturaleza humana, sino que debemos ser conocidos por las cosas espirituales. ¿Me dice amén? Y las cosas espirituales en Dios son simplemente maravillosas. Son gloriosas. ¿Ya? Nada debe afectarte de lo humano en ese sentido para cambiar tu carácter, tu temperamento, tu forma de ser, en cuanto a Cristo me refiero. ¿Ya? ¿Cierto?
¿Ya? Entonces dice, de manera entonces que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿Ya? Y aún, ¿cierto? Y aún si a Cristo conocemos según la carne, que si le hemos visto, si sabemos su naturaleza humana, si hemos considerado eso, ya no le conocemos así. No, yo conozco a Cristo, nunca lo vi, pero lo conozco ahora en una forma sobrenatural. No simplemente que un día nació de una mujer, ¿cierto?, que estuvo aquí con nosotros, sino que es mucho más que eso. ¿Ya? Es Dios mismo, ¿cierto?, en esta tierra. Él estuvo así, aquí en esta tierra. Así que nos ayuda entonces para entender y para comprender eso. ¿Ya? Leamos el verso 17 también para unir estos dos versículos. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, diferentes. ¿Ya? Entonces aquí está la obra del Señor. ¿Por qué el Señor trae su amor? Porque recuerde, ¿cierto? El versículo, lo estuvimos viendo también el jueves, o lo dijimos, o lo enunciamos, el versículo tan maravilloso que ¿quién no se lo sabe? ¿Quién no sabe ese texto bíblico? ¿Quién no lo ha oído en las calles vocear? ¿Quién no ha estado escuchando a algunos hermanos que predican por allí y lo enuncian? ¿No? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Me dice amén? Entonces, ¿quién no ha escuchado eso? ¿Ya? Y creo que son pocos los creyentes que a lo mejor no se saben este texto de memoria. ¿Ya? Entonces, habiendo dicho eso, Dios, ¿cierto?, demuestra su amor. Y Él lo demuestra entonces para regenerar nuestras vidas. ¿Ya? Para cambiarnos de todas esas cosas que realmente teníamos. La redención puesta en la manifestación de su amor, ¿cierto?, para con nosotros. Entonces esto me da seguridad a mí. Me da seguridad a mí. ¿Cuántos dicen amén? Que no fue alguien aquí en esta tierra que se puede arrepentir de lo que hizo en favor mío. Hay algunos que se pueden arrepentir de ayudarnos en algún momento, de habernos extendido la mano en una dificultad. Puede haber arrepentimiento, ¿ya? ¿Cierto? O de haberte conocido también. Pero Dios no lo hace así. ¿Me dice amén? Él hace, ¿cierto?, que esta redención, este cambio, esta acción de modo diferente para nosotros ha de ser que lo manifiesta de una forma clara, ¿cierto?, profunda, firme y determinada por Él. Los que estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Entonces por eso podemos decir que si soy una nueva criatura, estoy viviendo en una etapa superior, que se llama sobrenatural. Y entonces entiendo a Dios, entiendo las cosas de Cristo y entiendo las cosas del Espíritu en una forma diferente, distinta. ¿Ya? Por ejemplo, Job dijo en algún momento porque no lo había conocido de una manera como lo conoció después de la prueba. ¿Ya? Y él decía, de oídas te había oído, mas ahora, ¿cierto?, mis ojos te ven. Entonces, hay mucha gente que habla de Dios, hay mucha gente que puede decir que Dios existe, hay mucha gente que puede decir, ¿cierto?, creer en Jesús, pero si no ha vivido este momento de cambio, de transformación, mejor dicho, de ser una nueva criatura, es un mero decir de cosas, nada más. Es un lenguaje usado, pero no una realidad. Por eso, mi hermano, usted tiene que estar, o mi hermana, tiene que estar seguro o segura de que usted es una nueva criatura. Y como nueva criatura, usted no va a vivir conforme a lo dictaminado, ahí está la palabra, dictaminado en esta tierra. Usted va a vivir conforme lo ordenado por el Dios del cielo en su reino. ¿Cuántos dicen amén? Entonces eso es. ¿Por qué? Porque Cristo está por nosotros. Cristo se expuso allí. ¿Ya? ¿Me dice amén? Entonces, de aquí en adelante, ese es un punto de tiempo. Desde el día que usted se convirtió. Saque cuenta cuánto tiempo lleva, ¿cierto?, en las cosas del Señor. ¿Cuánto tiempo usted es una nueva criatura? ¿Ya? Saque cuenta. Entonces, desde aquel día, ¿ya?, desde ese momento, ya, aquí en adelante, ¿cierto? Recuerde que la Escritura dice, hoy es el día. Habla de tiempo, ¿cierto? El tiempo para arrepentir. ¿Ya? Aquí Pablo usa, y de aquí en adelante, ¿ya?, somos hechos nuevos. Entonces debo cambiar, debo cambiar. Hay algo que tiene que verse en mi vida que he cambiado, que soy lo que la Biblia dice que soy. Gracias por el amén. ¿Ya? Yo soy lo que la Biblia dice que soy. O mejor dicho, si lo digo
mejor todavía, yo soy lo que Dios dice que soy. ¿Ya? Y no soy lo que los demás dicen que soy. ¿Cierto? Cuando la gente se entrega a Cristo, sus familiares, sus amigos, si no lo son, ¿cierto? Lo van a calificar de una o de otra forma. Yo no soy ese. Yo soy lo que Dios dijo que yo era. ¿Ya? Y en ese sentido, entonces, eso me da seguridad. ¿Cierto? Me pongo en sus brazos para que realmente manifieste Dios su seguridad y yo sienta esa seguridad. ¿Cuántos dicen amén? Uno pueda sentir, participar de esa seguridad. Y entonces en eso las cosas van a cambiar. Nuevas, tiempos, diferentes. ¿Cuántos dicen amén? Que a nosotros pasamos y nos desarrollamos. Cada cierto tiempo nosotros cambiamos biológicamente, ¿cierto? Hemos tenido cambios biológicos ya para ciertamente la madurez o cosas que nos van pasando también en nuestro cuerpo, ya la menopausia, la andropausia, ¿cierto? Todo aquello que nos va sucediendo tanto a hombres como mujeres y que vamos cambiando. Ya el joven dejó de ser el adolescente, ya pasó al joven, después pasa a un joven más maduro, ¿cierto? Luego entonces tenemos tendencia a cosas, ¿cierto? En un nivel superior. Cuando dicen amén, que hay gente aquí, y quiero decirlo así, ¿cierto? Como dice la Escritura, ya muchos de ustedes ya no debieran estar comiendo, ¿cierto? Papillas, ya no debieran estar tomando leche, debieran estar comiendo porotos. ¿Cuántos dicen amén? Pero muchas veces nos retrocedemos, perdemos eso y volvemos entonces. ¿Ya? Ninguno puede volver, hermano amado, cuando usted está en un punto y a usted le pasó algo malo. Está en un punto bien con Dios y alaba a Dios. Y usted ha sido conocido con una actitud de alabar, de glorificar al Señor. ¿Ya? ¿Cierto? Como criatura, como hijo de Dios, hija de Dios. ¿Cierto? Y usted pasa el problema. Y el problema de verdad que lo achaca. Digámoslo así, en buen chileno. Lo achaca, ¿no? Le quita la fuerza, le quita las ganas de ir a la iglesia. Pasa por un sinfín de cosas. Y luego logra pararse como sea e ir a la congregación. O congregarse nuevamente. Usted nunca va a poder volver a ese punto donde usted estuvo. Nunca. ¿Ya? Por eso muchos hermanos que han vivido vidas espirituales potentes, maravillosas, ¿ya? Desean volver a esos tiempos. Desean volver a esos tiempos. Pero ese tiempo ya pasó. Es como nuestra edad. Usted una sola vez tiene 15 años. Usted una sola vez tiene 31 años. Usted una sola vez puede tener 90 años. ¿Me dice amén? Una sola vez. Y usted no podrá volver a tener 90. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué sucede? ¿Ya? Lo que debo tener guardado en el Señor, ¿cierto? Entendiendo su amor, que siempre ha estado allí y que siempre espera. ¿Ya? Que siempre espera. ¿Ya? Yo escuché un ejemplo un día, no sé si ustedes lo han oído por allí, puede ser. Dice que un día se fue el hijo de la casa de su padre. ¿Ya? Y su padre le dijo al hijo, antes de irse, tú siempre puedes volver. Y te voy a dar una señal. Voy a poner cosas blancas, pañuelos blancos, para que tú siempre sepas que a esta casa eres bienvenido. ¿Ya? Y el hijo viajó, pasó su tiempo, ¿ya? Y él lo único que quería ver, no quería ni ver tanto al padre o decir que el padre estuviera ahí con los brazos abiertos. Él quería ver las señales de eso. Las señales, esas cosas que estaban allí. Ciertas cosas blancas que dijo el padre que iba a poner para siempre. Y el padre lo hacía siempre. Y él esperaba. Cerca de su casa había una línea del tren, pasaba el tren por allí y siempre esperaba que el hijo viniera. ¿Ya? Cuando el hijo un día decidió volver a su casa, él vio esas señales blancas y dijo, yo puedo volver a mi casa. Pero el tiempo que perdió con el padre nunca lo pudo recuperar. ¿Ha visto usted que hay gente que llora en los velorios? ¿Por qué no estuve antes contigo? ¿Por qué me fui antes de casa? ¿Por qué no te vine a ver? Ay, Dios. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces pasa así con nuestra vida espiritual.
¿Ya? Y lo que en Dios hemos dejado de hacer, ya no podemos volver a hacerlo. Porque hay cosas que han sucedido. Pero déjeme decir esto. Usted ahora tiene que verlo con la madurez que le ha producido ese espacio de tiempo. Algo pasó en ese tiempo. Algo pasó en ese tiempo. Y usted tiene que creerle a Dios ahora bajo ese aspecto de madurez. Por eso usted sigue estando en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero Cristo ya no te va a tratar como te trató antes. Te va a tratar ahora porque algo de esto sirvió. En algo maduraste, en algo creciste. ¿Cuántos dicen amén? Y no vas a vivir a lo mejor la participación espiritual que antes tenía. La vas a vivir ahora de forma diferente, distinta. Y cuando llegue lo que algún día tuviste nuevamente a tus manos, vas a decir tú, ahora yo no lo pierdo. Ahora yo no lo pierdo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Esas son las cosas entonces que muchas veces pasan. El tiempo pasa. Y ese tiempo es difícil de volver a tenerla. Ya, usted creía que yo iba a decir, el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos. Bueno, ya lo dije igual nomás. Pablo tiene una nueva visión de su vida ahora. Y eso es lo que debemos tener. Una nueva visión. Dijo, soy una nueva criatura. Usted sabe lo que le pasó a Pablo cuando se convirtió, ¿no? ¿Qué le pasó? Cuéntame lo primero que le pasó a Pablo. Quedó ciego. ¿Cierto? Primero se cayó, dice, después fue tirado al suelo, después, ¿cierto? Quedó ciego. Y cuando este hombre abrió los ojos, ¿cierto? Por este hombre que oró por él, ¿ya? Y entonces lo libró de esa ceguera. Desde ese día ese hombre, Pablo, empezó a mirar diferente. Diferente. Ni aun Pablo, ¿cierto? Como toda persona que se convierte, no sabía qué es lo que iba a pasar. ¿Ya? Pero cuando le dijeron, Señor, mira, este hombre es el que nos persigue, este es el que nos sigue, este es el que nos mete en la cárcel. ¿Ya? ¿Cierto? Y el Señor, ¿qué le contestó? Le dijo, no, a este yo lo he llamado, ¿cierto? A este yo le tengo un trabajo. Yo sé que lo que va a hacer él. ¿Ya? Tiene mucho pueblo por ganar. Y eso fue lo que Pablo hizo. ¿Ya? Cuando el Señor te llama, el Señor no te llama simplemente porque te quiso llamar, sino porque sabe que tú eres importante para Él. ¿Cuántos dicen amén? Y tiene trabajo para ti y para mí. ¿Cuántos dicen amén? Denle un buen aplauso al Señor porque el Señor quiere que no seamos ociosos, sino que seamos gente que hagamos algo para su gloria. Desde ese día en adelante, hermano, desde aquí en adelante, Pablo empezó a mirar las cosas diferentes. Una visión diferente. ¿Ya? Que excluye el pecado de su vida, que lo saca, que lo quita. Viene novedad de vida. ¿Ya? La obra de Cristo es eso lo que hace. Hermanos amados, si usted no viene a los cultos con una expectativa, si usted no se levanta día a día con una nueva expectativa de qué va a hacer Dios conmigo en este día, realmente usted va a seguir marcando el paso. Y no va a cambiar su vida. ¿Ya? Ni por mucho que usted diga, yo soy una nueva criatura. No va a cambiarla, ¿ya? ¿Cierto? Hay novedad de vida. ¿Cuántos dicen amén? Dios va a obrar en tu vida. Dios cuando obra, inaugura un tiempo diferente contigo. Un tiempo diferente contigo. Por eso te dice, tú ya no eres el mismo. Tiempo pasado. Tú ya no eres el mismo. ¿Me dice amén? ¿Por qué? Porque ha entrado en ti la vida de Cristo. Y esta trae novedad. ¿Cuántos dicen amén? Esto trae novedad. Ser regenerado, ser redimido, ser comprado, ¿cierto? Y ser cambiado interiormente quiere decir que hay algo diferente en cada uno de nosotros. ¿Ya? ¿Cierto? Cada uno de nosotros. ¿Ya? Así que todo ser humano necesita encontrarse con el Señor para que pueda ver, identificarse con esta nueva vida. ¿Me dice amén? Con esta nueva vida. Y en ese sentido entonces nosotros lo vamos a hacer. Yo creo en esto, ¿ya? Yo creo en esto, que hay novedad de vida. Que hay novedad de vida. ¿Cuántos dicen amén? Que hay algo diferente. A veces nosotros, ¿cierto? Con la edad somos rutinarios, somos cuadraditos, no hacemos muchas cosas novedosas, pero en Cristo siempre hay novedad de vida. ¿Ya? ¿Cierto? Hay algo nuevo que ha de ocurrir en ti, ¿cierto? Frente a toda la creación. Ahora Dios crea cosas maravillosas, cosas que son gloriosas y que a lo mejor a veces no sabemos valorizar de las cosas nuevas que
han sucedido. Por ejemplo, ¿qué padre no se alegra cuando su hijo o su hijita tan pequeñita, ya, ¿cierto?, hace algo que lo deja un poco sorprendido? La edad que tiene, dice, y ya está haciendo esto. ¿Sí? ¿Le alegra el corazón o no? Claro, porque esa criatura está descubriendo cosas, ¿ya?, y la está poniendo en práctica. Algo sucede en ella, porque va creciendo. ¿Hay novedad de vida en ella? No hay novedad de vida. Claro que hay novedad de vida. ¿Ya? Nuestros hijos nos sorprenden en eso, los más pequeñitos hoy día, en todo un medio, ¿no?, de las comunicaciones y de tanta cosa, nos sorprende. Bueno, lo mismo espera Dios con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Que tengamos novedad de vida. ¿Qué le cuenta de nuevo usted a la gente en Cristo? ¿Qué nuevo le puede decir usted a las personas que no tienen a Cristo? ¿Ya? ¿Cierto? El evangelio será siempre el mismo, pero usted como persona. Porque normalmente cuando hablamos de Dios, hablamos de nosotros mismos. Cómo Dios ha obrado en nosotros. ¿Ya? ¿Cómo Dios ha obrado en nosotros? Cuando hablamos de Dios. Y si usted habla bien de Dios, es porque Dios ha hecho cosas buenas en usted. ¿Me dice amén? ¿Cierto? Por lo tanto, entonces, el Señor hace de esta manera un ser diferente. Alguien dijo lo siguiente acerca de un hombre regenerado. Todo hombre regenerado por el Espíritu de Dios, dice, es una nueva creación. Y usted sabe, una nueva creación es algo nuevo completamente. Completamente. ¿Ya? ¿Cierto? Completamente. Vuelvo a leer lo que dijo este hombre. Todo hombre regenerado, Tasker dijo, todo hombre regenerado por el Espíritu de Dios es una nueva creación. ¿Cierto? Y dice, un mundo en el que existen tales creaciones. Este es el mundo. La iglesia sobrenatural. Ay, ¿cuántos dicen amén? Este es el mundo. Aquí hay gente, ¿cierto?, que tiene nueva creación. Por eso somos nuevas criaturas. ¿Me dice amén? Somos nuevas criaturas, creaciones diferentes ahora. Por eso no nos amoldamos. ¿Ya? Pablo decía, no os conforméis al sistema, al mundo, ¿cierto? No os conforméis a este sistema, sino dice, transformado en la renovación de vuestra mente. ¿Ya? Transformado. Porque Él espera, ¿cierto? Al igual que este hombre que decía, una nueva creación. Un mundo que existe frente a otros. Y que nosotros somos ese mundo. ¿Ya? ¿Cierto? En ese mundo vivimos nosotros. En ese reino vivimos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Somos nuevas creaciones. ¿Ya? Por eso la gente nos encuentra extraño, raro. ¿Ya? Fanáticos y otros apelativos que nos tienen, ¿no?, o adjetivos que nos dan a nosotros, pero a nosotros no nos interesa eso porque somos nuevas criaturas. Mientras estén diciendo eso, está bien. Mientras no digan eso, cuidado. Es que si me parezco mucho a este sistema, quiere decir que no estoy marcando la diferencia. No estoy marcando la diferencia, no soy esa nueva criatura. Por eso es muy importante, ¿cómo vives tú como iglesia sobrenatural? Tú que eres una piedra viva de este edificio llamado iglesia. ¿Ya? Dice la Escritura que cada uno mire cómo sobreedifica. Porque un día nuestras obras van a ser probadas. Dice amén usted, ¿cierto? Sobre heno, hojarasca y todo material que pueda ser, ¿cierto?, de combustión o de facilidad, que pone allí como ejemplo de las cosas banales. Entonces, ¿cómo estoy yo? ¿Ya? ¿Cierto? Ese potencial que Dios pone en mí en esta acción de esta nueva criatura. Así que haga usted que esto sea una verdadera acción. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿usted cree estar en estos dos versículos? Usted dice, yo soy ese. El que dice la Escritura, yo soy ese. ¿Cuántos dicen amén? Que yo soy la nueva criatura. ¿Ya? Yo creo que Dios vino y me compró, ¿cierto? Me dio ese conocimiento. Me estoy, ¿cierto?, sumergiendo en Él. Él es mi refugio. Yo estoy seguro en Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Ahora viene lo siguiente. 18 en adelante. Dice, y todo esto proviene ¿de quién? De Dios. Qué tremendo, ¿no? Todo esto proviene de Dios. O sea, la transacción, la reconciliación, ¿cierto? Lo gravitante de lo que la Biblia nos dice viene de Dios. Cuando uno desperdicia a Dios, cuando uno por cosas de la vida quiere y busca, ¿cierto?, los alicientes de la vida para poder conformarnos con una vida natural en esta tierra, estamos entonces desperdiciando lo que Dios quiere darnos, ¿ya? Esta nueva vida.
porque todo esto proviene de Dios. Yo creo en eso y creo que usted tiene que estar firme. El cuidado. Muchas veces hemos pasado peligros en la fe. ¿Ya? Somos atraídos por cosas que nos parecen que me las merezco, que me es necesario, que lo necesito. ¿Ya? Pero esas cosas que a veces merezco o necesito me alejan de todo lo que proviene de Dios. Y eso entonces es peligroso. Ese es el riesgo, ¿ya?, de dejar de lado nuestra nueva investidura, nuestra nueva naturaleza espiritual, la nueva criatura, ¿ya? Entonces, Pablo nos trata de decir aquí que lo que proviene de Dios debe ser tomado muy, muy fuertemente. ¿Me dice amén? ¿Quién nos reconcilió, dice, consigo mismo por Cristo? Ya todo nace en Dios, hermano. Todo nace en Dios. ¿Ya? ¿Qué amor nos ha dado el Padre? ¿Qué amor nos ha dado el Padre? ¿Ya? Para que seamos llamados hijos de Él. ¿Qué amor? Todo proviene de Él. Todo viene de Él. ¿Ya? Y este sentido de que Él quiere reconciliarme. ¿Por qué me quiere reconciliar si yo no le hice nada malo a Dios? Puede decir alguien. Yo no he hecho nada malo. Nunca le he ofendido, puede decir alguien. No, yo sí creo que hay Dios, un ser, no sé. Nunca he hecho nada. Pero había una enemistad, había una pelea, había, cierto, mejor dicho, una separación, un distanciamiento. Y eso es lo que nos pasa, ¿cierto? Hay un dicho nuestro que dice, ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Ya? Cuando uno se aleja de alguien que un tiempo tuvo una comunicación permanente, uno deja de sentir aprecio. ¿Ya? Pero bendito sea Dios, que aunque lejos estábamos de Él, Él nunca dejó de sentir su amor hacia nosotros. Su amor hacia nosotros. Siempre estuvo allí. Siempre. Y eso es para nosotros algo que tenemos que tener en cuenta todos los días. ¿Ya? Cuando te levantes, di gracias, Señor, porque sé que tú me amas. Sé que tú me amas. ¿Ya? ¿Lo cree usted? ¿Cuántos dicen amén? Lo creemos y eso es maravilloso cuando tenemos. Entonces, ¿cómo puedo vivir una vida de seguridad frente a lo que estoy viviendo, frente a lo que tengo, frente a las cosas que me están pasando, cuando me parecen todas inseguras y malas? Es que tengo mi vida puesta en el Señor. Ya, ¿cierto? Con Cristo estoy. Con Cristo estoy, ¿cierto? Ya, porque me reconcilió con Él. Ya, ¿cierto? Dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ya, nos provee de algo que ahora podemos transmitir. Pero ¿cómo lo transmitimos? ¿Cómo lo damos? ¿Ya? A veces hay gente, yo me he encontrado, ¿cierto?, con personas que son realmente evangélicos anónimos, NN. No quieren saber, no quieren darse a conocer, mejor dicho. No quieren que la gente les conozca de esa manera. ¿Por qué? La pregunta sería ¿por qué no? Porque muy posiblemente no estamos dando el testimonio que tenemos que dar. Porque dice, no me avergüenzo, dice la Escritura. ¿Me dice amén? Que la nueva criatura no se avergüenza ¿de quién? De Dios. ¿Ya? Cuando Pablo dice, yo sé en quién he creído, ¿cierto? Allí a Timoteo, también le dice, ¿cierto?, que no se avergüence de él, no se avergüence del Evangelio, ni se avergüence de él, preso de él, preso del... No, ¿ya? Uno no tiene que avergonzarse de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que a nosotros debiéramos ser cartas abiertas y leídas, dice la palabra. Por lo tanto, debiéramos ser conocidos como hijos de Dios, como hijas del Señor. Porque ya estamos reconciliados. Ya tenemos esa vida nueva. Ya tenemos ese ejercicio maravilloso. Ya, ¿cierto? Y esto es entonces lo que nos damos. Todo esto es posible, hermano. Todo esto porque proviene de Dios. ¿Ya? Toda transformación, todo cambio proviene de Dios. Toda bendición viene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Los orígenes de nuestro cambio es, ¿cierto?, en el Padre, en Dios el Padre. Por eso es maravilloso tener a Dios como Padre. Como Padre. ¿Cuántos dicen amén? Y nuestro Padre no es un Padre, ¿cierto?, simplemente como nosotros, que pasa por alto la injusticia. No, Él es justo. Él dijo, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Cierto? Él ofrece todo eso. Él es quien propone, Señor, la transacción. Es el que se pone para ser cambiado. Él fue el ofrecimiento para nosotros mediante el sacrificio de Jesucristo o en el Calvario.
¿Me dice amén? Entonces tenemos una transformación, un cambio diferente y ahora, ¿cierto? Como un beneficio de lo que soy. ¿Cuántas son nuevas criaturas en esta hora? El beneficio de lo que tú eres, puedes transmitirlo ahora a otros. Puedes entregarle a otros. Puedes llevarle a otros. Ya te dio algo que está contigo y que Pablo llama ministerio. Alguien que va a servir. Un ministro es un servidor. La palabra ministro significa servidor. ¿Me dice amén o no? Claro. ¿Ya? Un servidor, alguien que realmente va a hacer lo mismo que le hicieron a él. Lo mismo que recibiste, vas a entregarlo. ¿Ya? Lo mismo, es exactamente lo mismo. ¿Ya? La idea entonces de nuestro Dios como Padre, ¿cierto? Exponiéndose acá como tal para nosotros, ¿ya? Que viene de Dios, que viene de todas las cosas de Él, que Él las trae, ¿cierto? Como el ofrecimiento, como ese padre que sale a trabajar día a día y trae algo para beneficiar su casa, su hogar. ¿Ya? Este es el padre que usted tiene. Este padre trajo algo que nos beneficia a todos. Como familia, como hijos de Él, nos beneficia a todos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Y eso es entonces maravilloso para que nosotros podamos entender que el cual nos reconcilió. No es un padre airado. Si el padre estaría airado, si es en sí mismo, ¿cierto? Alguien que va a castigarnos, nunca nos hubiese reconciliado con Él. Cuando te presenten a un padre que, ¿cierto? Simplemente se puede airar y no dice que te puede reconciliar, no te dice que te puede dar amor, entonces te está hablando de un padre que no sale en la Biblia. Porque este padre que sale en la Biblia, si ciertamente puede airarse, puede tener, es juez justo, ¿cierto? Pero este padre nos ama. Este padre expone su propia vida en beneficio nuestro. Y eso es participación del amor. Aunque no salga la palabra amor, yo estoy viendo lo que Él está diciendo, lo que está haciendo por mí. Quiere reconciliarme y no lo hace simplemente porque yo soy bueno, sino porque Él es bueno y porque Él me ama y me amó antes que yo le amara a Él. ¿Cuándo dicen amén? Entonces, eso va a cambiar. ¿Cuántos de ustedes, hermanos amados, sufren? Porque a veces cometemos algún error, algún pecado, alguna cosa. Hermano, Él te Dios del cielo, siempre te perdonará. Así que nunca dejes, ¿cierto? Tengas en tu mente, mejor dicho, tengas en tu pensamiento de volverte a Él. Pase lo que pase, Dios nos perdonará. Porque Él buscó reconciliarnos consigo mismo en Cristo. Eso es. La enemistad era con el Padre, era con Dios. Pero Él buscó la forma, la manera en que nosotros pudiésemos llegar allí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me entienden? Por eso mucha gente cree que Dios no le va a perdonar. Porque muchas veces le han mostrado a un Dios, ¿cierto?, que es severo. No, este Dios es un Dios maravilloso. ¿Ya? Es un Dios maravilloso. No es el hombre, escuche bien, no es el hombre enemigo de Dios. Es lo que está en el hombre que ha hecho a ese hombre enemigo de Dios. Lo único que Dios aborrece, lo único que Dios no puede tener contacto es con el pecado. Pero al pecador, Él lo ama. Yo sé que estoy hablando de cosas muy fundamentales, elementales en nuestro nacimiento, pero ¿cuántas veces dejamos de pensar en lo que somos? ¿Cuántas veces dejamos, cierto, y cualquier cosa nos quita la fuerza para seguir en lo que tenemos que seguir? ¿Cuántas veces, cierto, cualquier otra cosa que se pone por delante y que la queremos o puede ser buena para uno, humanamente hablando, la tomamos, pero a veces nos lleva lejos del Señor? ¿Ya? Yo creo que si el Señor ha puesto esta enseñanza es porque tenemos que volver a nuestros caminos, hermano. Tenemos que volver. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que volver a sentirnos amados por Dios. Sentirnos, cierto, queridos, apreciados por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si el tiempo ha pasado, ahora somos nuevas criaturas y en este nuevo tiempo o en este tiempo que Dios me está dando vida, yo voy a ser alguien superior en ese sentido. Voy a ser más maduro. No voy a venir cuando quiera. No voy a hacer las cosas a mi manera. Voy a oír a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Voy a escuchar su voz. Por eso hay mucha gente que deja a Dios porque ha dejado de oír a Dios. ¿Ya?
cosa que me voy a referir en las siguientes predicaciones, a lo mejor en el segundo culto, el tercero. ¿Ya? Porque hemos dejado de oír al Señor. El pecado es el enemigo de Dios, no tú. Diga, yo no soy enemigo de Dios, es mi pecado. Por eso nos sentimos como distantes de Dios cuando pecamos. ¿Ya? Usamos una palabra de esta manera, me enfrié. Porque nos alejamos de Él. Él es fuego. ¿Cierto? En el buen sentido del fuego es para santificarnos. Sé santo porque yo soy santo. A vivir una vida como tal. Me dice amén. Y en todas las áreas de la vida. En todas las áreas de la vida. He aprendido, ¿cierto? Leyendo el texto y escudriñando, he aprendido que ser santo no es una postura, sino es cómo lo hago todos los días. Santo, la palabra en sí misma es apartado para. ¿Y cómo vivo yo apartado del mundo para Dios? Eso me hace santo. No es en la aureola. No, es cómo activo lo que Dios, el cambio que Dios ha hecho en mi vida. ¿Cómo la pongo allí? ¿Cómo lo hago para que otros también lo vean? ¿Me dice amén? ¿Ya? ¿Cierto? Si el hombre quisiera, hermano, cambiar de ser enemigo de Dios y amigo de Dios por su propia voluntad, ¿cierto? Por su poder, no lo tiene, no es suficiente, no es capaz. No lo va a hacer, ¿ya? No puede. Nosotros los hombres no tenemos la capacidad de transar con Dios, decir, yo soy alguien que tú tienes que aceptar por lo que yo hago. No, eso es imposible. Por eso Dios tuvo que hacerse hombre. Porque solo Él podía hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Dios y solo Él, ¿cierto? Puede hacer esta transacción. ¿Ya? ¿Cierto? La palabra reconciliación viene de esa forma. En el griego significa transacción. Y lo usa en la metodología de la moneda, del cambio. Pablo usa cosas y palabras que allí en ese tiempo se conocían. Por lo tanto, entonces está haciendo una transacción. ¿Ya? Está cambiando algo, está exponiendo algo para que también Él pueda recibir algo. Y esta transacción, Dios solamente podía hacerla. Por eso tú y yo somos incapaces. Somos incapaces. Una de las cualidades peores que yo he visto en los hijos de Dios, ¿ya? Y en todo orden de Dios, es la poca responsabilidad o la irresponsabilidad. Somos muy irresponsables. ¿Se imagina a Dios siendo irresponsable? ¿Dónde estaría su santidad? ¿Dónde estaría su amor? No. Si hay algo que realmente tengo que aprender de Dios, es que Dios es responsable. ¿Cierto? Él dijo, yo te lo voy a dar y te lo da. Yo lo voy a hacer y lo hace. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cierto? Él lo que te promete, lo cumple. ¿Cuántos dicen amén? Pero nosotros no. Cuando hay transacción, hermano, hay un vínculo de responsabilidad. Porque se hace entre dos. No es uno solo. No es uno solo. ¿Ya? Es entre dos. Y eso tiene que quedar claro en nosotros. Usted ha transado. Usted dice, Señor, yo te doy mi vida. Y tú me das la tuya. Hay una transacción. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cierto? Él nos limpió de todo pecado para darnos su vida. Y para que nosotros andemos por ella. ¿Me dice amén? Entonces, es el cambio. ¿Ya? Es el cambio. Dios en el tiempo lo hace. Solo Él puede hacerlo. Él nos propone, ¿cierto?, esta transacción para que en Él, para que en nosotros Él sea conocido. ¿Ya? Sea conocido. ¿Ya? Y sea conocido mediante esa gracia. Usted conoce al Padre porque conoce al Hijo. ¿Me dice amén? Por eso ese versículo, ¿no? ¿Cierto? Mis ovejas oyen. Eso es muy importante. Es muy importante. ¿Ya? Porque a veces no somos lo que decimos ser. No somos las ovejas de Dios. Oh, Dios. A veces nos transformamos en cabrito. Pero Dios quiere que seamos ovejas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Y en eso estamos. Bien, vamos al verso 19. Hoy estuvimos un buen rato allí, ¿no? Ya se nos va la hora. Bien, 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Ya?
Pablo estaba hablando como uno que había sido elegido para hacerlo, ¿ya? Para dar la palabra de la reconciliación, para hablar del Evangelio, ¿ya? Para hacerlo, ¿cierto? Esa reconciliación tiene todo el carácter de Jesús. Cuando usted quiere hablarle a alguien, cuando usted le va a hablar a alguien del Evangelio, usted está tomando en cuenta lo que el Señor o el Evangelio trajo para usted. ¿Me dice amén? Entonces, usted se sintió, usted cuando leyó a lo mejor el verso de Juan 3:16, ¿cierto? Porque de tal manera, usted dijo, ¿qué manera me ama Dios? Es lo mismo que usted está diciendo o haciendo con lo otro. Está expresándole el amor de Dios para que se reconcilie con el Señor. Por eso tiene esta palabra, usted tiene la palabra de la reconciliación. Usted está en su boca. ¿Cuántos dicen amén? Note por favor, en Romanos 1:16, si va conmigo un poquito, ¿ya? 16, 17. Es muy claro esto, quiero tomarlo. Aquí están las palabras fuertes que muchos nosotros indicamos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, cuando dicen amén, para salvación. ¿Entiende? La buena noticia trae que es para salvarnos. ¿Qué hace el Evangelio? Salva a la gente. ¿De qué? De la condenación. Por eso, lo mejor de la buena noticia es que ya no somos condenados. ¿Me dice amén? Ahí está clarito, ya para salvación. Todo aquel entonces que cree, ahí está el judío primeramente y también al griego, ¿ya? Y aquí viene entonces algo que quiero resaltar. Porque el Evangelio de la justicia de Dios, Dios nunca ha dejado de ser juez. Nunca ha dejado de tener justicia. Recuerde, por favor, lo he estado repitiendo. En el trono de Dios, está hecho, ¿cierto? Está, mejor dicho, está sobre la justicia y el juicio. Hay justicia y juicio. La justicia de Dios es el que está en el trono de Dios. ¿Me dice amén? Y el concepto de esa justicia sale del interior de Dios. ¿Me dice amén? Sale del corazón de Dios si usted quiere tomar. ¿Ya? El trono me dice, yo soy juez justo. ¿Ya? Juez justo. ¿Ya? Y por lo tanto, yo no puedo hacer vista gorda del pecado. Yo voy a castigar el pecado. ¿Me dice amén? ¿Ya? Y el que lo trajo ya ha sido castigado. Satanás ya está vencido. Por tanto, él está esperando su juicio final. ¿Me dice amén? Entonces, justicia. Y entonces, Pablo nos repite y nos hace mención de esta justicia. De que el trono de Dios está sobre eso para que lo podamos entender. ¿Ya? Pero él nos va a tratar en el amor que corresponde. Entonces dice, porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe. Yo creo que Dios es justo. Yo creo que Dios es justo. ¿Por qué es justo? Porque viene primero, me dice, antes de condenarme me habla. Antes de condenarme me explica. Antes de condenarme me dice, Hugo, estás en esta. Estás viviendo una vida que te va a llevar, ¿cierto? En forma definitiva a morirte. Y entonces el Señor quiere salvarme. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces la justicia de Él se manifiesta para que creamos por fe. Por eso, hermano, le vuelvo a preguntar, ¿cómo vive usted? ¿Cómo está viviendo su día a día? Porque la Escritura dice, ¿ya? Dice, por fe y para fe, como está escrito, ¿cierto? ¿Por qué usa justo? Porque fue juzgado. Ay, dígame amén. Porque fue juzgado, ¿ya? ¿Cierto? Ya hemos sido juzgados, ¿en quién? En Cristo. ¿Y cómo hemos sido hallados? Inocente. En Cristo somos inocentes. Tú y yo somos culpables, pero en Cristo somos inocentes. ¿Ya? Por eso Cristo por nosotros. ¿Somos los inocentes o no somos inocentes? Sí, usted no puede vivir como un culpable. Si usted vive como un culpable, usted se anda escondiendo, se anda arrancando. Usted es un fugitivo. ¿Ya? No podemos hacer eso. Por eso entonces, el que no es culpable, el que vive, ¿cierto? El que cree por fe y vive para la fe, ¿cierto? Va a vivir como el justo. Yo soy justo. Yo soy justo. ¿Cuántos dicen amén? Si no, lea conmigo el 5.1 del mismo libro. Romanos 5.1 dice, justificado, pues,
por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es básico, es elemental, mi querido Watson. Porque si no tenemos esto en cuenta todo el tiempo, mire, podremos buscar la llenura del Espíritu, que no está mal. Podemos hablar en lengua, no está mal. Podemos orar, no está mal. Pero estamos perdiendo lo esencial. Donde todo lo demás viene. Donde todo lo demás viene. ¿Cuántos dicen amén? Lo primero es lo primero, hermano, y después vendrá todo lo demás. Si hay alguien que aquí está contento, está feliz, está alegre, es porque es salvo, es porque es hijo de Dios, es porque ha sido perdonado, es porque es justo y vive por fe, y le vive creyendo a Dios. Pase lo que pase, ese hombre, ese creyente, esa mujer, sigue creyéndole al Dios del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Dale un buen aplauso al Señor en eso. Aleluya. Gloria a Dios. Muchas veces he encontrado con gente que me ha preguntado y quiere saber de la Biblia. Quiere tener las máximas revelaciones de la Biblia. Quiere contarle las plumas a los querubines. Y que dice que con alas, con dos se cubrían, ¿me entienden? Quieren saber detalles. ¿Ya? Yo no digo que está mal querer saber, pero veo las vidas a veces lejos de la realidad. Yo me acuerdo de ese hombre, un varón de Dios, un hombre en esta tierra. Me dijo: Hugo, preocúpate de que siempre te sientas salvo. Hermano Chao, un hombre de Dios, usted lo veía, parece que un viejito que parece que no servía para mucho. Pero una sabiduría. Lo que tienes que hacer en tu vida simplemente es vivir con esa seguridad. Eres salvo. Eres salvo. Es que si vas a pasar la gran tribulación, eres salvo. Es que la iglesia, que no importa, eres salvo. Hoy no sé cuántos se alegran que somos salvos. Porque más de algunos dicen: ¿sabes qué? Mira, la iglesia pasa por la gran tribulación. Mira, fíjate aquí en este capítulo 7 de Apocalipsis, donde dice: esto que, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Me preocupo de ser salvo. Porque si soy salvo en este mundo, en lo que venga seré salvo. Dios, ¿qué le dijo? ¿Qué decía Jesús? Jesús, los que tú me diste, a ninguno los he perdido. Solo ese que no creyó que estaba salvo. O el hijo de perdición. Porque el último, el que no cree, se va a perder. ¿Me entiendes? Aunque tenga oportunidad, porque así igual que Judas, aunque tenga oportunidad, porque a todos Dios nos da la oportunidad. A todos, buenos o malos, según cierto el concepto humano. A todos. ¿Ya? Entonces, eso es maravilloso. ¿Cómo entonces yo vivo? Por eso, ¿cómo usted va a vivir una vida sobrenatural? ¿Cómo va a sentirse como que alguien está viviendo sobre algo? Que la gente ve todo malo, todo aquí, todo acá, etc. Está bien. Y si soy realista, digo: sí, hay una inseguridad en el país, los portonazos, la violencia está pero a lo sumo, las mujeres, cierto, se mueren, cada cierto rato están matando a una, porque los hombres se violentan con ella, los hijos son violentados, cierto, las violaciones, parece que el mal está subiendo, pero no se olvide, Dios está en su trono, Él es justo. ¿Cuántos dicen amén? Él es justo, ¿ya? Y tú eres un hijo de Él, una hija de Él. ¿Ya? Y tú vas a hacer lo que el Señor te dice. En medio de la oscuridad, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que pasar en medio de la oscuridad? Para que la gente se vea cómo está. Tiene que haber luz. ¿Qué eres tú? ¿Qué soy yo? ¿Qué somos nosotros? La luz de este mundo. ¿Qué más somos? ¿Cierto? Hay mucha corrupción. ¿Qué más somos nosotros? La sal. ¿De qué? Sí, y si la sal se tira y se lanza a la calle y no hace nada, se disipa, no sirve. Nos sazona. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si tú y yo somos sal de la tierra, luz de este mundo, algo podemos hacer por este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Y no simplemente mirar las noticias. Uy, que está malo todo. Uy, qué terrible lo que le pasó a la persona. ¿Me entiende? No. Por eso debo vivir por fe. Por fe. ¿Cuántos viven por fe en esta hora? Vivir por fe.
Yo sé en quién he creído. Diga, yo sé en quién he creído. Pero cuando usted dice, yo sé en quién he creído, usted tiene que saber. Y Pablo habla en ese contexto de él. Está salvo, se siente seguro. Sabe que Dios es poderoso. Sabe que Dios es grande, es maravilloso. Que conoces a tu Dios. Ha hecho tanto bien. Tanto bien. ¿Sabe qué? Que lo más maravilloso es, porque lo he vivido, que cuando todo te parece oscuro, que cuando todo parece que en contra tuya, qué hermoso es vivir con seguridad. Qué hermoso estar tranquilo y dormir tranquilo. ¿Ya? Qué hermoso es roncar. ¿Me entiendes? Pero ser de uno, tener paz. Hay gente que no tiene paz ni consigo mismo. Ya hay creyentes que andan desesperados. No, hermanos. Dios tiene todas las cosas bajo su control. ¿Me dice amén? Dios sigue estando en el trono de su gloria. Oh, ¿cuánto dice amén? Él nos vino a buscar. Dice que si estamos en su mano, nada nos arrancará de su mano. ¿Cuánto dicen amén? Él nos toma. Y en eso estamos seguros. Por eso digo, soy salvo. Porque estoy seguro. ¿Ya? Entonces, dice, honrando entonces y dando culto a las criaturas. Perdón, aquí ver, estaba leyendo el Romano. Volvamos a nuestro texto. ¿Y por qué el verso 19, el 19 del otro lado? Era medio raro. ¿Ya? Si Dios estaba entonces en Cristo reconciliándonos a nosotros, y ahora a nosotros nos encargó este ministerio, pero de la palabra. ¿Ya? Todos podemos decir lo básico de la salvación. ¿Ya? ¿Cierto? Después de haberle conversado un rato, de haberle dado, ¿cierto?, alguna información adecuada bíblicamente, ¿cierto? Usted le puede decir, ¿y quieres tener a Jesús en tu corazón? Yo creo que todo lo podemos hacer. Todo lo podemos hacer. Pero aquí hay algo mucho más profundo. ¿Ya? Dice que a nosotros nos encargó la palabra de la reconciliación. Entonces, esto es una idea un poco más profunda. ¿Qué es la palabra de la reconciliación? ¿Me entiendes? Es algo que tú tienes que darle a entender a la gente. La gente ha sido castigada. La gente ha pasado por momentos muy malos. ¿Me entiendes? La gente, incluso hay gente que le tiene temor a Dios, pero temor de miedo, no de reverente. ¿Ya? No quiere encontrarse con Dios. Justamente por su maldad. Y cree que su maldad es tan grande que Dios no la puede perdonar. Entonces tenemos que saber de la palabra. Tenemos que conocer la palabra. ¿Cuánto dicen amén? Porque podemos dar con más claridad, ¿cierto?, lo que Cristo quiere expresarle, quiere hacerle. ¿Ya? Porque tú le dices, mira, esto es lo que tienes que hacer. Y con que hagas tú esto, eres salvo. Perfecto, pero después tiene que venir algo más. Tú tienes que acercarte a Dios. Tenemos que tener elementos bíblicos para poder estimular también a esa persona a que realmente se vuelva a Dios. Y siga a Dios. Necesitamos conocimiento. Diga, necesito conocimiento. ¿Ya? Necesito conocimiento. Por eso Pablo después, ¿cierto?, le hace una reprensión. Ustedes, ya les he dicho todo esto y todavía no aprenden. Todavía no aprenden. ¿Ya? Entonces necesitamos madurar, necesitamos crecer. Si me he volcado una vez más en el Señor, no por una idea propia, sino por el Señor, hablarle de esto como iglesia, como que somos iglesia sobrenatural, que estamos viviendo bajo cosas. Lo natural, hermano, es mentir, lo natural es robar, lo natural es separarse de su esposa, lo natural es, ¿cierto?, hacer lo malo. Todo eso es natural. Usted no vive eso, usted vive en cosas sobrenaturales. Usted vive haciendo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios viene del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Cosas que realmente al hombre le van a hacer bien. Porque ni aún Dios busca su propio bien. Él busca el bien nuestro. ¿Me dice amén? El bien nuestro. ¿Ya? Tengo que llegar al 21. Así como voy. No, así voy a llegar. Rápidamente. 20-21. Al tiro. ¿Ya? Dice, leo acá. ¿Ya? Intrúyase porque necesitamos ser instruidos. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Como si Dios, es un símil, como si Dios, un ejemplo, rogase por medio de nosotros, tú y yo. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. En el fondo, ¿qué hace usted o qué hago yo cuando predicamos el Evangelio?
cuando les damos a entender que tienen que aceptar a Cristo. Claro, estoy reconciliando. Estoy haciendo lo que el Señor me dice, reconciliando al hombre con Dios. Y lo hacemos a través de nosotros. ¡Oh, qué hermoso es eso! ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién hizo eso? En esencia, Cristo. Cristo. Entonces yo tomo el lugar de Él como embajador. ¿Me entiende? Como embajador me pongo como Cristo, representándolo en esta tierra y usando de la misma forma como Cristo lo hizo, ¿cierto? Para que el hombre se reconcilie con Dios. Para que el hombre mire a Dios de forma diferente. ¿Me dice amén? Entonces, leo y termino el versículo 20, ¿ya? Rogamos entonces en el nombre de Cristo, reconciliados con Él, con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos. ¿Se da cuenta usted? ¿Cómo Dios me quiere mirar? Dios sabía que Hugo era pecador. Que Hugo no podía hacer nada para quitarse, ¿cierto?, mi justicia o la justicia de Dios sobre él. ¿Ya? Sabía que Hugo tenía que morir eternamente y para siempre. Eso estaba claro. ¿Ya? Pero para que él me viera que yo había sido justicia, que yo había sido juzgado correctamente y había sido perdonado, ¿cierto? Lo hace a uno como uno. Lo que decimos muchas veces en simple palabra, Él tomó mi lugar. Él tomó nuestro lugar. Entonces, para que yo pueda mirar a Dios, para que yo pueda acercarme a Dios, para que yo pueda entender de Dios, hay uno que lo hizo, que pagó mi precio, mi condenación. Por eso soy libre. No sé cuántos se sienten libres en esta hora, porque soy hecho justicia de Dios en Él. Por ese que tomó mi lugar. Y usted sabe que ese fue Cristo el Señor. ¿Me dice amén? Cristo el Señor. ¿Ya? Así que esto es maravilloso. Aquel que no conoció, aquel que no cometió pecado, ¿cierto? Que se puso como un esclavo, como un operete, como alguien que va a tener allí por nosotros. Lo hizo Dios en Cristo. Dios permitió que Cristo tomara este lugar para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. Entonces, Dios, ¿qué mira en mí? A Cristo. ¿Qué mira Dios en ti? A Cristo. ¿Cuánto de Cristo hay en cada uno de nosotros? ¿Cuánto de Cristo? ¿Ya? ¿Cuánto de Cristo hay en nosotros? ¿Ya? Podemos verlo de esta manera, ¿no? ¿Cuánto de Cristo? Por eso, mientras más cerca estoy de Él, más de Él tengo. Mientras más sé de Él, mejor voy a vivir para Él y de Él haré conocer a los demás. ¿Cierto? Hemos muchas veces escuchado que Él llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él recibió la pena de muerte por cada uno de nosotros. ¿Cierto? Por eso, para que nosotros fuésemos justificados por Él y en Él. Entonces, ¿qué pasa con tu confianza? ¿Dónde está tu seguridad? Por eso Cristo es por nosotros. No es que tú vayas a hacer algo, es Cristo que lo ha hecho. Es Cristo que lo ha hecho. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando Cristo se expuso allí, tú puedes confiar plenamente, plenamente. Por eso, digan lo que digan, seguiré siendo el que tengo que ser. Y muchas veces, y discúlpenme que lo haga un poco así, muchas veces los pastores somos incomprendidos por la hermandad. Pero cuando hacemos las cosas correctas, nosotros los pastores debiéramos sentirnos justificados delante de Dios. Porque toda palabra injusta que se te dice, te daña. ¿Cierto? Toda palabra injusta que se te diga, te daña. ¿Ya? Toda palabra que tiene una dirección de maldad, te va a dañar. Porque lo he aprendido. Lo he tomado de la Biblia, por cierto, pero lo he aprendido. Cada vez que quieren echarle la culpa, que a cada vez que uno tiene la culpa, se la echa al otro. Cada vez que uno tiene la culpa, se la traspasa al otro.
La mujer que tú me diste le echó la culpa a Adán a Dios. La mujer que tú me diste. ¿Y qué quiso hacer Adán con Dios? Quiso hacerlo a Dios responsable de la mujer. Pero Dios no era responsable de la mujer, era Adán. ¿Me dice amén? Entonces, usted puede vivir confiado sabiendo que es una persona salva de esta magnitud, de esta forma, de esta manera. Y que en todo usted ha sido justificado y Cristo se ha expuesto por ti, por mí y por cada uno de nosotros y por el mundo entero, ¿no? Si en el mundo se negocia, se hacen, ¿cierto? En los lugares donde hay transacciones de acciones o ventas, que son cosas relativas. Hay uno que hizo una transacción tremenda y maravillosa. Mejor dicho, uso la palabra, una reconciliación. Eso es mucho más grande. Esto no perece. Esto permanece para vida eterna. Esto permanece, hermano. Por eso, yo creo que esta mañana tú salgas de este lugar, ¿cierto? Ofreciéndote a Dios. Diciéndole, Señor, gracias porque lo que tú hiciste en mí. Tu justicia, Señor, ha sido un encuentro para mis heridas. Porque sé que ya no voy a ser juzgado ni condenado. Soy libre en ti, Señor. Salir y caminar aunque tú veas la injusticia del mundo y todo lo que se te pueda pasar por delante. Tú decir, gracias, Señor, porque sé que lo que tú quieres hacer conmigo es mucho más grande que lo que el mundo me puede ofrecer. Ya, agradecidos por la benevolencia de nuestro Dios, por la grandeza de Él. Tienes que pararte y detenerte un ratito, mirarte en el espejo de Dios y descubrirte. Es decir, no te voy a dejar. Ni todo lo que me ofrezca este mundo será capaz de arrancarme de tu mano. Porque lo que tú me has dado es demasiado grande. Eso es volvernos a la esencia del Evangelio, hermano. Eso es volvernos a la esencia de ser esa nueva criatura. Puede llevar algunos meses convertido, semanas, puede llevar muchos años. Para mí ha sido un rejuvenecer este deseo de seguir haciendo las cosas con Dios, de alegrarme en Dios. Y de que si las cosas no resultan como aún he orado y le he pedido a Dios, seguiré amando al Dios del cielo. Seguiré sirviéndole y dándole toda la gloria a Él. ¿Por qué no te pones de pie? Le dices, Señor, gracias por esta salvación tan grande, por esto tan maravilloso. ¿Cuánta gente? Usted sabe que siempre me recuerdo de eso, que somos un país de gente descarriada. ¿Cuánta gente? A veces nuestros hijos que han nacido en la iglesia tienden a mirar el mundo y desean el mundo. Porque como no lo conocieron, le es novedoso. Y a veces tanta regla en Dios agota, agobia. Y miramos un poco hacia afuera. Y nos queremos sentirnos bien con los de afuera. Pero yo agradezco a Dios que Él siempre tiene un hilito para tirarnos. Él siempre recuerda quiénes somos. Y nos hace pensar maduramente que lo que estoy perdiendo es mucho más grande que lo que puedo ganar. Eso será temporal. Lo que estoy perdiendo es eterno. Que ninguno de nosotros pierda la vida eterna por cosas temporales. Me dice amén. Que ninguno se descarríe y que ninguno llegue, cierto, como el libro de los Hebreos le habla a la gente que estaba apostatando de la fe. Que ninguna sea una apóstata de la fe, sino que le crea a Dios. Que nunca se aleje. Si el Señor te dice no lo hagas, no lo hagas. Él nunca, te lo vuelvo a repetir, busca su bien. Porque el bien es Él. Lo bueno es Él. ¿Cuántos dicen amén? Él busca nuestro bien. Por eso Él dice no lo hagas. Por eso nos advierte. Pero más hoy yo os digo, y está siempre advirtiendo, para que nosotros seamos esa gente maravillosa. ¿Cuántos aman al Señor en esta hora? Levanta tus manos.
Dale gracias por su amor inefable. Dale gracias por su misericordia. Dale gracias porque no simplemente te da algo, sino que te dice ahora, dale a otros. Háblale a otros para que otros también se reconcilien conmigo. Dile a otros lo que yo hice contigo. Dile a otros la vida tuya como has surgido. Cuánto te he dado, cuánto te he bendecido. Cuánta ayuda has tenido en los momentos difíciles y complicados. Cuánto dolor tuviste cuando te acercaste a Él. Y hoy día, si aunque viniera el dolor, tú sabes que Él te lo quitará una vez más. ¿Cuándo? Nunca lo pierdas. Míralo a Él. Míralo a Él. Míralo a Él. Y ve tú también cómo vas a hacerlo, cómo vas a estar allí y de qué manera vas a poder vivir para Él. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu gracia. Gracias porque podemos vivir en esta tierra que tú traes tu gracia, la tierra con la gracia de Dios. Gracias, Jesús. Oh, Señor, gracias. Oh, sí, Dios me hace cantar. Tu amor es la luz de mi ser. Y mis ojos alzo a ti, autor de la creación. Así es, Señor. Sí, Jesús. Sí, Jesús. Sí, Cristo. Oh, gracias. Oh, gracias por tu amor. Gracias, Dios. Salvador del cielo. Sí, Dios. Oh, Dios, enséñanos a vivir con la práctica de la salvación. Una vida, Dios, en práctica de tu amor, Señor, de las cosas lindas y bellas que has hecho por nosotros. Salvo por fe, en tu dulce abrazo me bendiga, y no hay nadie más que tú. Eres perfecto. Autor de la creación, y maravillado estoy de tu gloria, vivo para adorar, Salvador
paso me rendiré y no hay nadie más que tú. Confiésalo, dile, Él es perfecto. Eres perfecto, Me pierdo en tu paz, tu fidelidad me hace cantar. Y tu amor es la luz de mi ser. Oh, Kramashetarabakanta. Uniabrei você o qual foitais. Señor, que ninguno camine, Dios, bajo inseguridad de lo que Él es, de lo que ella es. Señor, que caminemos bajo el amparo y la protección tuya. Oh Padre, podemos ser buenos hombres, buenas mujeres, pero si no somos salvos de nada sirve. Podemos ser buenos matrimonios, buenos padres o madres, pero si no somos salvos de nada sirve. Podemos ser buenos trabajadores, pero si no somos salvos de nada sirve. Permite que los que estemos aquí caminemos porque somos salvos, Dios. Caminemos como tal porque somos hijos e hijas tuyas. Caminemos para tu gloria, Dios. Que andemos como tú quieres que andemos, Señor. Representando a tu Hijo en esta tierra. Siendo gente que vive una vida sobrenatural. Una vida distinta. Una vida, Señor, diferente. Que se da cuenta de sus propios problemas por la palabra. Por lo que la Escritura enseña. Por lo que Él nos dice. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Oh, Espíritu Santo, haznos libre en esta hora. Haznos libre en esta hora. Y te damos toda la gloria a ti, Señor. Vamos a ir a casa, pero caminando con certeza, caminando con seguridad. Que aunque la muerte llegara a mi vida, yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Y mi galardón está guardado en Él. Mi galardón está guardado en Él. Segura de quién es, que sienta la salvación no solamente aquel día y que tenga que hacer memoria para recordarse el día de la conversión, sino que viva cada día sintiendo lo maravilloso de ser salvo, de creer en ti y de que tú, Cristo, estuviste puesto por nosotros. Tú fuiste, Señor, ese Cristo que se puso en la cruz del Calvario. Te damos gracias, Dios. Bendigo la vida de mis hermanos jóvenes, señorita. Sean bendecidos en el nombre de Jesús. Que la gracia tuya repose eternamente en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dale un buen aplauso a Cristo, el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Aleluya. Me da un segundo, quédese allí.